Bueno, vamos a seguir con nuestra guía fácil del Dakar. Seguimos. Ya que hemos acabado y tal, vamos a intentar aclarar la duda más grande que más nos han preguntado. Coño, Alberto, enhorabuena, vamos a felicitarte. ¿Qué pasa? Que habéis ganado el Dakar, habéis hecho doblete. Échate un poco. Hola, Alberto. Bueno, ¿qué? Estarás contento. Hay que dar un dato. Los 4 españoles que han ido en Ilus, los 4 han acabado, ¿eh? Fiabilidad total. Yo creo que no éramos para nada los que íbamos a ganar, ¿eh? Estaba entre Ford y Dacia, pero me ha gustado mucho. Han peleado los dos, han peleado la carrera. Y luego una cosa también muy importante, que el año que viene esta gente va a coger experiencia, ¿eh? El Lategan con que es un tío muy joven, ¿eh? Que ha hecho de cine y va a tener un año más de experiencia. Tiene 30 años, es joven y le queda mucho por delante, sí. Sí, la barba engaña, Cuarto campeonato, ¿no? Cuarta vez que gana Toyota el Dakar. O sea, Es de Nasser United. cuidado, cuarta, tiene más victorias en categorías, en coches de serie, en absoluto. Pero Y, muy bien. muy bien. Así que muy contentos. Muy contentos. Y te digo una cosa, la gran amenaza que era de que iba a haber un coche debutante que iba a ganar el Dakar, la vamos a desenmascarar ahora mismo. Porque tanto Ford como Dacia decían, queremos ser el primer coche que debuta en el Dakar y lo gana. Y eso no se corresponde con la realidad y lo vamos a explicar ahora. Voy a trabajar un poquito. Sí, hombre. Un programa. Hay que facturar, Alberto, hay que facturar. Bueno, Manu, vamos al lío. Es una cosa que nos ha dicho mucha gente, vamos a aclarar más dudas, pero la gente, joder, a ver si gana un Ford o gana un Dacia, que será el primer coche que debuta en el Dakar ganando, y eso no es verdad. Y vamos a decir por qué. ¿Cómo vamos? ¿De atrás adelante o de adelante atrás? Vamos de delante a atrás. Venga. Empezamos por el año 1980. Segunda edición de la carrera. Segunda edición de la carrera, nada más y nada menos con el Volkswagen Iltis, que si recuerdas, hace un par de años apareció en el Classic. Yo tengo un buen amigo que me decía, Manu, ¿eso qué es? ¿Una especie de Meari? Porque ciertamente el Iltis es un vehículo bastante raro, es una pieza bastante rara, pero que tiene su historia. Sí. Si te parece, vamos con ella. Cuéntala. Bien, pues el Volkswagen Iltis es un vehículo de origen militar que fabricó Volkswagen mediante una licitación que obtuvo en Alemania en el año 1978. De ese vehículo hicieron un total de 9.500 unidades, de las cuales tan solo 750 fueron destinadas a la calle. Pero con la base de ese vehículo, el grupo Volkswagen, que venía de practicar la fusión de Autounión, que era un grupo de 4 marcas, junto con NSU, y había gente con gran experiencia en vehículos 4x4. Se lo ha estudiado, ¿eh? Lo que hicieron con este vehículo es poner en práctica el sistema 4, que luego finalmente Audi, primeramente en la competición a partir del año 1981, pusiera patas arriba el Mundial de Rallys y en todos los aspectos la competición desde ese prisma, desde ese punto de vista, y finalmente sería un producto de gran éxito en la calle. Volkswagen acudiría con 4 Iltis oficiales en la edición de 1980, recordamos la segunda edición, y obtendría la victoria con Freddy Kotulinski, que podemos decir... Era el menos conocido. Era el menos conocido y resulta que era 3 veces campeón de la Fórmula 3. Era una época en la que los pilotos se establecían dentro de una categoría y corrían de todo, ¿no? Obtuvo la segunda plaza con Patrick Saniroli, es decir, doblete, y en la cuarta plaza nada más y nada menos que el gran Jean Ragnotti. Ragnotti, que parece todo el mundo que solo ha corrido en Renault y tiene una historia... Es un malabarista. Vamos a hacer un previsto, me lo has dicho tú, me lo ha dicho más gente, que por ejemplo Eddie Herrero, el que manda en la Ruina Racing, la escudería en la cual yo pertenezco, me dice, tanto él como tú, como alguno más, Tomás Gutiérrez, mi compañero de toda la vida, que hay que rescatar antiguos campeones y traerlos al programa y los vamos a traer. ¿Qué pasó con Miguel Prieto, con Solé? ¿Qué pasó con tanta gente que corrió en su día? Yo qué sé, Francesc Selga, Jordi Torra... Lo hemos hablado muchas veces y sería algo fantástico. No, lo vamos a hacer. Es gente que tiene mucho que aportar. Prepararos como vamos a llamar, tenemos la lista negra. Por aportar un último dato en cuanto a Volkswagen, que de alguna manera avalaba la oficialidad de este proyecto, es que nada más y nada menos que Roland Gampert, que era un ingeniero que los más cafeteros conocerán, porque era la mano derecha de Walter Tresser en el proyecto del Audi 4. El mismo Roland Gampert como ingeniero iba a los mandos de la cuarta unidad, que finalizó noveno como asistencia rápida de la carrera. Había asistencia rápida en aquel entonces, 1980, segunda edición. ¿A cuál saltamos ahora? Saltamos a 1984. 1984, Porsche. Debuta el coche, olvidaros. El Porsche 953, que no es ni más ni menos que un 911 4x4, creado es profeso en Stuttgart, en la fábrica de Porsche,
para ponerlo en escena en el Rally Dakar. Yo te digo una cosa, ese es mi coche. Si ahora mismo me dijeras, te tienes que quedar con un coche que vamos a quitarlos todos, sería mi coche. Porque es un Porsche derivado del 911 que todavía corre circuitos, montaña, rally de tierra, rally de asfalto, todavía salen al Dakar. Ha habido 3 unidades en Africa Race, es decir, es el coche. Lleva la rueda de repuesto en el cristal trasero, una parte. Claro, que es lo que hicieron con él, reforzar suspensiones, subir de altura esas propias suspensiones, poner unos depósitos de mayor tamaño, poner un sistema 4x4 de tipo manual, con un motor de 300 caballos, el 6 cilindros boxer suyo de toda la vida, y ojo al dato que diría del clásico, con 1.247 kilos de peso mínimo, que era lo que daba en báscula. Estamos hablando de que ahora mismo los prototipos están de en torno a los 2.000, entonces esa ligereza le hacía volar, literalmente. Entonces con él debutaría René Metz, obteniendo la victoria en 1984, siendo sexto el belga Jackie X con otra unidad, que tuvo un incendio eléctrico, si no hubieran obtenido prácticamente el doblete. Eso le sirvió como base, Ángel, para poner rápidamente. Porsche vio el tipo de retorno que tenía estas carreras en los medios de comunicación. Era un Dakar incipiente, pero que ya tenía mucha importancia. Sí. Pusieron en marcha el proyecto con el Porsche número 959, si lo recuerdas. No ganaron en la primera edición, que fue la del año siguiente, pero les sirvió de experiencia para efectuar luego un doblete en la temporada 1986, con René Metz y con Jackie X. Siguiente. Pasaríamos ya a 1985 y nos encontramos el primer Mitsubishi Pajero prototipo. Otro debutante ganador del Dakar. Mitsubishi llevaba 2 años participando, pero con una unidad de serie que le sirvió como para poder experimentar cuáles eran los problemas que ofrecía ese tipo de competición. Los nipones en su línea, pico pala, que dice ahora el clásico, y desarrollaron una unidad como para poder ponerla en competición con todas las garantías. Entonces esas mejoras que introdujeron fueron fundamentalmente en cuanto a carrocería de fibra de vidrio y de fibra de carbono y Kevlar para reducir el peso, una suspensión trasera multibrazo, una suspensión delantera adelantada para tener más batalla, un motor turbo de gasolina. Y con todo ello poder unos nuevos desarrollos de cambio que le proporcionaban una velocidad máxima de 185 km por hora. Bajaban el peso sobre las unidades que habían partido por el desarrollo en más de 200 kilos, y ahí pudieron obtener un impresionante doblete también con Patrick Saniroli y con Andrew Cowan en las 2 primeras posiciones. Recordemos, Dakar 1985 ya llevamos 3 unidades que vencieron en su debut. Porque, repetimos, aunque el Mitsubishi Pajero como vehículo de serie había participado en las 2 ediciones anteriores, esto realmente con un Pajero de serie tenía que ver. Es un prototipo, era la imagen apenas. Siguiente. Finalmente llegamos a uno de los primeros, vehículos que marcaron una época, que pusieron... Ahí ya estaban las marcas locas. Cambiaron el rumbo, efectivamente, las marcas ya empezaban a ver que ahí se obtenía mucho retorno, y Peugeot, que venía del frustrante momento de tener que anular su proyecto con el Peugeot 205 Turbo 16 en el Mundial de Rally por la abolición del Grupo B, dijeron, pues, ¿cuál es la manera? El departamento de marketing tomó la decisión de evitar que ese vehículo se fuera a la chatarra y que todo un departamento de competición como era el de Peugeot Sport pasaran al paro. Entonces hicieron un vehículo en apenas unos meses completamente nuevo, había un chasis nuevo 33 centímetros más largo, con depósitos completamente adaptados para la nueva autonomía, suspensiones, mayor recorrido. Cierto, es una unidad espectacular. Hay que agradecerle a Teo, lo compró para dejarlo turbo 16 normal, y yo fui de los que se puso de rodillas para que lo mantuviera a configuración Dakar, y así lo tiene. Sigue. Pues el 205 Turbo 16, también denominado como Grand Ride, debutó en el Dakar de 1987 con el Kenyatta Secarmeta a los mandos, ¿no? Yo que corría el Rally Safari. Por razones de marketing, la siguiente temporada cambiaron al 405, porque entonces concedían gran importancia, Ángel, a que un vehículo en competición tuviera parecido con las unidades de serie de las que procedía. Y lamentablemente tenemos que decir que el 205 Turbo 16 o Grand Ride era una rareza, era muy feo, porque desvirtuaba la línea lateral, y cambiaron al 405, que no obtuvo la victoria por el caso del misterioso robo de la unidad de Ari Vatanen en la temporada 1988. Lo que no pasa en esta carrera 88. No pasa ninguna, está claro. Sigue.
Ya pasaríamos así en 1991, nada más y nada menos que al Citroën ZX Rally Ride. A ver qué cuentas que de ese coche sé yo cosas. Claro, ¿qué es lo que había ocurrido? Que en el año, una vez que obtiene la victoria en 1990 Peugeot, deciden que, bueno, que ya su proyecto está agotado, ya otra cosa que ganar no pueden aspirar, y pasan el testigo a su compañero del grupo PSA, a Citroën, que bajo la batuta de Guy Fleckelen pondría en marcha un proyecto ya en esa misma, la temporada 1990, venciendo en la Baja Aragón. Es lo que te iba a decir. En el debut, efectivamente, el doblete con Ari Vatanen y con Jackie Ickx en la Baja Aragón. Y con esa experiencia, fruto de esa experiencia, con el ZX, vencieron en el Rally Dakar de 1991 por delante de 4 de los vehículos de Mitsubishi, que empezaba a hacerse fuerte, ciertamente fuerte ya en la carrera, ya contaba con alguna victoria anterior, y se da la curiosa paradoja con el Citroën ZX Ángel de que fue antes el vehículo de competición que el de serie. Sí, exacto. Sí. El vehículo de serie fue presentado mundialmente en el Salón de Ginebra y en la misma presentación ya contaba con el halo, con la etiqueta de haber sido vencedor en el Rally Dakar. Entonces, Hay que ganar los domingos para vender los lunes. Efectivamente, la historia que luego Citroën tendría con ese coche, 4 victorias en el año 91, 94, 95, 96 y 5 títulos consecutivos de la Copa del Mundo de Rally Ride, y obteniendo 36 victorias de 42 participaciones. Sería todavía competitivo ese coche, yo creo. En una de las demostraciones en competición más impresionantes de la historia. Pasamos a 1997, donde nos encontramos con el Mitsubishi Pajero T2. ¿Qué ocurrió en la temporada 1997 en el Dakar? Pues que se habían cansado de los prototipos de la categoría T3 y decidieron, un año antes que la FIA, abolirlos. ¿Qué decisión tomó Mitsubishi a la hora de participar en esa prueba? Pues fue desarrollar al máximo un Mitsubishi Pajero de los que estaban funcionando muy bien, la categoría T2, la categoría simplemente de mejorados, y el resultado sería obtener, que está muy de moda el término, un cuadruplete, que fue sencillamente abrumador. La primera victoria para un japonés con Kenjiro Shinosuka, y secundado en el podio con Jean-Pierre Fontaine, con Bruno Savi e Hiroshima Masuoka en la cuarta plaza. Nada más y nada menos que con esa primera unidad del Montero, del Pajero T2. ¿Qué tiempos? Sigue. En el año 1988, un año después, sale... 98. Sí, año 1998, ¿he dicho? 88. Es 98, con los años... Es normal, no se ha tomado la medicación. Suelo tener algún que otro lapsus. En el año 1998, Mitsubishi incorpora una nueva unidad, que incluso habían homologado de calle, que fue el Mitsubishi Pajero Evolución. Pues no están cotizados ni nada. La gente lo conocerá por esas 2 aletitas que tenía en la parte superior de las ventanillas traseras, ese vehículo. Ya la FIA había prohibido los T3 definitivamente en el campeonato, en la propia Copa del Mundo de Rally Ride. Y bueno, los japoneses se pusieron manos a la obra para desarrollar un nuevo modelo que pudiera hacer que tuvieran una buena base de cara al futuro con ese vehículo. Obtuvieron con él un nuevo póker en meta, con victoria en este caso para Jean-Pierre Fontaine, secundada por Shinosuka, por Bruno Savi, por Hiroshi Masuoka, en ese Dream Team auténtico que tenían los japoneses por aquella época. El dominio fue absoluto, obteniendo la victoria en 15 de las 16 etapas con ese modelo. Ya pasaríamos a tiempos ya más cercanos y de vehículos más conocidos. Tendremos en el año 2003 a uno de los, yo diría, de los vehículos más bonitos y más representativos que han vencido en el Dakar. Yo lo he probado. Y duró y estuvo bastantes temporadas en la brecha. El Mitsubishi Pajero, el Evo, el MPR-10, que luego tuvo sucesivas evoluciones, pero que en el año 2003, aprovechando que de nuevo la reglamentación de la FIA permitía este tipo de evolución de prototipos, pues sacaría a la palestra un prototipo tubular, que sería uno de los que se iniciarían en esa característica. Realmente tenía también la particularidad de partir de una carrocería que no era un vehículo que estuviera dentro del catálogo de la marca, sino que obedecía a
o sea, no era ningún modelo comercial, era un concept car que habían presentado en el Salón de Frankfurt en el año 2001, 2 años antes. Sí. Incorporaba por primera vez el cambio secuencial de 6 velocidades en un vehículo de estas características y nuevamente el resultado fue un cuádruplete con Hiroshi Masuoka, en esta ocasión venciendo, con Jean-Pierre Fontaine segundo, con Stefan Peter Hansel en tercera plaza, obteniendo, si recuerda, la cuarta plaza una Toyota L200 con Carlos Sousa, con el portugués, que seguía haciendo de las suyas. Sí, también. era el Challenger, ¿no? ¿No era un Mitsubishi también Challenger? Creo recordar yo, estaba en Mitsubishi Sousa. Era un L200, No, yo creo que le pusieron le daban otra carrocería diferente a los otros tres. Sí. Yo juraría que llevaba eso, lo que dices tú, L200. No, en la Challenger la llevaba Masuoka, algunos de los japoneses cuando llevaron 4 unidades en años posteriores. Pero sí, yo recuerdo que aparte a Sousa yo decía que era mejor piloto que algo mejor alguno de los que estaban en el equipo, y él me decía, mira, para un portugués llegar hasta aquí es lo más difícil del mundo, no digas ni mu. Y el hombre estaba muy contento, y la verdad ese coche me gusta a mí más que los otros por la forma. Sigue. Y ya finalmente tendremos la 9ª unidad, o el 9º vehículo, que tal y como estamos relatando, obtendrían el debut, tendrían la victoria en el momento de su debut en la prueba dakariana. En este caso ya nos vamos a una fecha muy reciente, en el año 2022, nada más y nada menos que el Toyota Hilux en la versión T1 Plus, que obtendría la victoria con Nasser Al-Attiyah en este caso. Ya sería, sí, venían de la experiencia de la Toyota Hilux desde prácticamente 10 temporadas anteriores con ella, pero podemos certificar que no es un vehículo que no tiene absolutamente nada que ver con su procedencia ni por motor. Equipa un motor turbo por primera vez, turbo de gasolina, y sobre todo las nuevas medidas de carrocería, 230 metros de anchura, los mayores recorridos de suspensión. Realmente son estas bestias salvajes que son lo que tenemos ahora mismo, protagonistas de la carrera. Y estos serían los 9 vehículos, Ángel, que tendríamos ahí. Es decir, que si Dacia o Ford hubieran ganado este año, hubiera sido el 10º vehículo. Hubiera sido el 10º vehículo. Entonces, importante, no debuta. De las 46 a lo mejor ediciones. les hemos chafado el plan a alguno de marketing de Ford o de Dacia, pero así es la vida. Bueno, el marketing ya sabemos que tiene que también hacer su trabajo y muchas veces pues obviar estas pequeñas cosas para motivar. Pero bueno, más cosas de tu guión de curiosidades. Bien, pues en cuanto al guión de curiosidades vamos a profundizar en cuanto a algunas de las peticiones que teníamos. ¿Recuerdas todas estas preguntas que nos han ido llegando por parte de la audiencia? La gente preguntaba realmente qué es un Rally Ride, qué es lo que diferencia a este tipo de competiciones de los rallies convencionales, de lo que se ha venido disputando dentro de la categoría de los turismos, ¿no? Entonces, la FIA define Rally Ride como un tipo de competición que se puede disputar en uno o varios países, y lo determina en 3 escalones diferentes. Rally Ride Maratón, que son pruebas de más de 2.500 kilómetros, por ejemplo el Rally Dakar. Rally Ride simple, que son 5 etapas mínimo las que tiene que tener a partir de 1.200 kilómetros cronometrados. Rally Ride. El de Portugal. Correcto, Rally Ride de Portugal, por ejemplo. Finalmente, las carreras de tipo baja, que son 2 o 3 días. 2 etapas tienen que tener a partir de 350 kilómetros, que por ejemplo es la cifra que vemos que tiene la Baja Hungría o la Baja Italia, por ejemplo. Poquito, que se dan por lo justo. Aquí en la Baja Aragón estamos en torno a los 550, la Baja Portalegre en torno a los 450, y ahí en esa línea está. Entonces, destacar también que el año que viene será una cifra redonda, el 40 aniversario del fallecimiento de Thierry Sabine, 14 de enero de 1986. Sí, señor, ha hecho los Entonces, todos los años cuando llega al Dakar se cita mucho. La verdad es que es un personaje que es un icono. Si levanta la cabeza. Es un icono y se le cita como no solo el creador de la carrera, sino que a veces también pienso en un exceso, se le llega a citar como el creador de una disciplina. Y la disciplina realmente venía de antes. De mucho antes. Venía de antes, porque aquí podemos dividir, Ángel, 2 cosas. Por ejemplo, lo primero que está documentado como una competición del tipo cross country nos viene nada más y nada menos que del otro lado del charco.
Vale, ahora te voy a dar yo la puntilla con eso. Sigue, sí, cuenta. Y el cuenta. otro lado del charco, concretamente en la península de la Baja California, Exacto. en México, entre el año 1964 y 67 se empezó haciendo una serie de competiciones no oficiales que no era ni más ni menos, me vas a permitir la expresión, que un sujétame el cubata Que ahora vuelvo. entre varios amigos que tenían motos de todoterreno y se disputaban entre ellos a ver quién era el que llegaba entre Ensenada y La Paz, el extremo norte de la península de la Baja California y el extremo sur. No hay curvas ahí. Bueno, pues venían siendo aproximadamente unas 1000 millas. Y así empezaban. Los controles de paso eran... millas son 1600 kilómetros. Sí, los controles de paso eran los puestos telegráficos de la zona. Tenían que certificarlo ahí para determinar que habían pasado por ahí. Ya en el año 1967 se oficializó como la carrera más dura del mundo en una sola etapa, que es la característica que tiene. Empezó siendo Baja Mexicali y luego finalmente se consagró como Baja 1000 o Baja Score 1000, que es el nombre del patrocinador, que es una revista, una publicación de... Es un campeonato, el Score. Ya. Claro, empezó con ello, pues, como eran las cosas antes, que fundamentalmente el mundo editorial entraba a patrocinar y a promocionar este tipo de competiciones. Europa importó el concepto en 1983. Te tengo que hacer un inciso. ¿Lo recuerdas? Antes, 1950, se celebró el Rally Sur de Europa Ciudad del Cabo. Lo patrocinó Renault, se corría en Renault 4x4. Uno de los Renault está en el Museo de Renault de Valladolid. Iban 4 pilotos en cada coche, cada uno representaba un automóvil club. Iban haciendo tramos. No era, a lo mejor no es el race como lo entendemos, pero también eran sin entrenar, se tiraron no sé cuántos días y llegaban a Ciudad del Cabo con 2 camiones de asistencia. Yo lo tengo, para mí es lo más antiguo. Bueno, no en la Baja California, porque lo hicieron una vez. Si nos tuviéramos que ir a pruebas antiguas de este tipo de concepto, tendríamos que ir a 1907, la Pekín-París, que entonces no había carreteras, no había gasolineras, no había piezas de repuesto, rojo, el crucero donde amarillo. 5 locos se aventuraron y salieron, bueno, a primeros de junio de 1907 y llegaron al filo de día 10 de agosto de ese mismo año, tardando en la travesía prácticamente 2 meses en hacerlo. Pero bueno, son otro tipo de competiciones que Sigue, vienen a Europa. Que no tendrían parangón, ciertamente, aunque sí serían, digamos, los ancestros, los abuelos de aquello. Vendrían para Europa en 1983. Lo importaría François Bissan y Carlos Gracia, que por entonces era el presidente de la Federación Aragonesa, sí, señor. Y de La Rioja, que apoyó firmemente el proyecto para que la Baja Montes Blancos pusiera en marcha en Europa el concepto Baja, aprovechando la clientela de un incipiente por entonces Dakar, que estaba en su 4ª edición. La clientela en verano, el escenario era los monegros. De Europa. Pero ahora vamos a hacer una comparación para darnos cuenta realmente de las dimensiones. La Baja Montes Blancos tiene una característica: 1000 kilómetros cronometrados en 2 bucles de 500. Yo he corrido una. Dentro de la comarca de los Monegros. 2002. Ahora vamos a traernos la Baja California y la vamos a situar en España. Imposible. Y lo vamos a situar para que veamos cuál es la dimensión de la Baja California. Hay que ir de Huelva a Suiza casi. Tiene la anchura que hay entre Badajoz y Lisboa, es decir, 320 kilómetros. De anchura. Y la longitud entre Ensenada y La Paz sería lo mismo que hay entre Madrid y Ámsterdam. Esas son las dimensiones reales de la Baja California. De Madrid a Ámsterdam. Lo que pasa es que los europeos muchas veces nos creemos el ombligo del mundo y no asimilamos las dimensiones de cuando salimos de nuestro pequeño y viejo continente. ¿No consideras el Attiyán, Niza y todas esas de los 70, no te valen? Sí, es que es a lo que iba a ir, porque estábamos hablando del concepto Baja y ahora lo que vamos a tratar es el concepto Rally todoterreno por etapas. Nace en el Rally de Montecarlo y te voy a explicar por qué. Jean-Claude Bertrand era el organizador del Rally Bandama, que era un absoluto quemado de los hierros, que podemos citarlo así. El Bandama es que... Y lo que hacía es que en la edición de 1973 del Bandama convenció a 16 de sus participantes Ángel, de alguna forma fue otro sujétame el cubata. Es decir, a que no hay narices a terminar el Rally Bandama, cruzar
el desierto del Sáhara, el estrecho, pasar la península ibérica, incorporarnos en el Rally de Monte Carlo como una etapa más de concentración de las que había por entonces. La etapa de concentración del Monte Carlo toda la vida. El ACM se lo consintió. Dijo, vale, me parece una iniciativa perfecta. Hicieron una competición que era realmente folclórica, porque esos 16 amigos, compañeros que acababan de participar en el Bandama recordemos que era la versión francófona del Rally Safari, un alter ego. Y lo que hicieron fue, el primero que llegaba cronometraba a los demás al final de cada etapa, el último que llegaba daba la salida de los demás en el inicio de la etapa siguiente. Y así llegaron en una edición en la cual el Monte Carlo luego no se disputó, porque fue con la crisis del petróleo de 1974, no hubo. El Rally de Monte Carlo se anuló, pero fue tal la repercusión que Jean-Claude Bertrand pudo percibir que la satisfacción de esos participantes, que en el año 1976 puso en marcha el Rally Abidjan-Niza, la Côte-Côte, que se conocía, o Rally Costa de Marfil, Costa Azul. El concepto era realmente lo que ahora conocemos como Rally Raid, Rally todoterreno por etapas. Durante 10-12 etapas atravesaba todo el continente sahariano hasta terminar en Niza. La segunda edición es la de 1977, en la que todo el mundo, ahí en YouTube hay vídeos. Todo el mundo conoce esa edición, que fue en la que se perdió, se extravió Thierry Sabine, y el del rescate de Thierry Sabine por parte de Jean-Claude Bertrand en una avioneta, un rescate que fue una mera y absoluta casualidad, porque Thierry Sabine se había extraviado durante más de 130 kilómetros sobre la línea de carrera en el desierto del Tenere, y le encontró en retirada. Y le pudieron rescatar, empezó a colaborar con él y por aquel entonces tal era el crecimiento que estaba teniendo esa carrera que Bertrand equivocó el tiro. Inició otro proyecto que era el proyecto 5x5, mediante el cual él pretendía exportar a cada uno de los 5 continentes en ediciones una vez al año ese mismo tipo de carrera. Y ya había iniciado de hecho el roadbook, que salía desde Los Ángeles para terminar en Caracas, atravesando toda América Central. Pero ahí fue más listo Thierry Sabine y empezó a montar su carrera viendo que la carrera de Bertrand algo había que no iba a poder salir adelante, y efectivamente así fue. Con apenas 8 o 10 inscritos de los que pudo obtener Bertrand para esa carrera, la anuló, mientras que Thierry ya había ido trabajando para su primer Dakar, que salía la gente casi de la puerta de casa, que salían de la plaza de Trocadero, y así fue como el 25 de diciembre de 1978, para hacer, claro, para hacer los Dakares se cuentan, aunque salían el año anterior, siempre se empezaban a contar a partir de la etapa de enero, y eso fue lo que ocasionó. Esas son realmente las dos ramas que toman los rallies cross country, tipo baja por un lado, carrera muy duro en una sola etapa, tipo rally todoterreno, carrera en una distancia larga. Que aquí la otra diferencia importante es que no hay reconocimientos, que en los rallies sí hay reconocimientos, aquí la gente va a lo que ve, va a vista, no hay entreno, ni notas, ni... Sigue. Pues Ángel, esto era más o menos lo que teníamos que citar para este programa de hoy. Sí. Sinceramente, pues... está bien, debemos estar agradecidos tiene que estar llorando, a la iniciativa de aquellos intrépidos, porque era realmente gente... Es que luego acertó en muchas cosas, no había motos en esa época, o sea, porque paraba la temporada, no había Fórmula 1, no había nada, entonces todo el mundo se quedó mirando eso porque era lo que había. Claro, y ya si me lo permites, la particularidad que tenía la Abidjan-Niza, la Côte-Côte, que luego fue el embrión realmente del Rally Dakar, era que valía todo. Sí, valía desde moto hasta camión. Ellos fueron los primeros, de hecho la primera edición del Dakar, lo mismo que la primera edición del Côte-Côte, había una clasificación única donde englobaba a todos. Alain Genestier, que es el primer vencedor en coche, quedó realmente cuarto. Él no tiene una victoria oficial en esa carrera. Entonces, no puede. Uno de los secretos fue no solo el componente de aventura de un tipo de carreras que ya la estaban perdiendo, estamos hablando de Monte Carlos de 30 y tantos tramos, de Rally Rack de 70 y tantos tramos dentro del Mundial de Rally, decían que habían perdido el componente de aventura. Bueno, pues ellos lo recuperaron de alguna manera. Y te voy a dar un dato también para finalizar.
quien procuró que hubiera clasificaciones separadas fue el señor Jean-Marie Balestre. Elevó una protesta porque decía que los coches de ninguna de las maneras se tenían que mezclar con los coches a medias. Y con esto, Ángel, pues era nuestro contenido para este programa. Vamos a hacer un Ecos del Dakar cuando ya la gente haya vuelto, hablemos con la gente que ya esté en casa, haya comido la tortilla de la madre y todas estas cosas. Y haremos más programas de estos. Y los veteranos los sacaremos también. Muchas gracias.